¿Jugger? ¿Qué es eso? Es lo de que se pega la gente con palos, ¿no? ¡Ah, Jugger! ¡Como la bebida! ¿Qué demonios es el Jugger? Si estás viendo este vídeo, puede deberse a dos motivos. El primero es que no tengas ni idea de qué es el Jugger y quieras informarte. Muy bien por la iniciativa. Ponte cómodo y atiende. Y segundo, porque cada vez que le hablas del Jugger a alguien nuevo, se repite la misma situación. Sea cual sea el caso, PlayJugger está aquí para solucionarlo. Así que empezamos. 3, 2, 1, ¿qué es el Jugger? Hola PlayJuggers. Antes de que empecemos a hablar de qué es el Jugger, vamos a hablar qué no es este vídeo. En este vídeo no vamos a hablar de cómo se juega al Jugger ni sus reglas. Para eso ya hay otros muchos vídeos en YouTube que lo explican muy bien, como por ejemplo el de Jugger Tutorials, con el cual hemos colaborado para doblar uno de sus vídeos al castellano. En él se explican las reglas del Jugger en tan solo 5 minutos. Y ya que estamos, queremos dar las gracias a Ujus por el apoyo que nos está dando y os animamos a que os suscribáis a su canal, porque es un titán del Jugger internacional. Pero bueno, siguiendo con lo nuestro, ¿qué es el Jugger? El Jugger es un deporte mixto de equipo que surge a principios de los 90. Cada equipo tiene 5 jugadores, de los cuales uno es el corredor. El corredor es el único que puede coger la bola y meterla en la base rival para anotar punto. Y el resto de su equipo tienen que defenderlo con sticks acolchados. De estos hay 6 tipos, y van desde la típica espada de 2 manos o un escudo, hasta cosas muchísimo más locas, como por ejemplo una bola atada a una cadena de 3 metros de largo, con sus medidas de seguridad, por supuesto. Además, entre corredores pueden hacer agarres y derribos tipo rugby. De hecho, mucha gente suele decir que el Jugger es como una mezcla entre el rugby y la esgrima. Pero bueno, eso sería como decir que el baloncesto es como el fútbol pero con la mano. Pero realmente el baloncesto es eso. ¿Oh? ¿Es verdad? Bueno, seguramente a estas alturas estés pensando, hostia, pero eso tiene que doler, ¿no? Pero en absoluto. Por muy agresivo que parezca este deporte, lo cierto es que se trata de un deporte muy seguro. Y una prueba de ello es que las lesiones más frecuentes son torceduras de tobillo, raspones de caerse al suelo, es decir, las típicas de cualquier otro deporte. Además, sorprendentemente, los golpes ni duelen ni dejan marcas. Es como si te golpearan con churro de piscina. Y la pelea entre corredores está muy regulada para que no haya accidentes. De hecho, la máxima en su reglamento es la seguridad ante todo. Así que si te preocupaba este aspecto, no tengas miedo y ven a probarlo. Te gustará. Además, a esto hay que añadirle la actitud. Y es que una de las cosas que más llaman la atención a la gente nueva es el buen ambiente y el sentimiento de camaradería que se respira. Sobre todo teniendo en cuenta que a priori puede ser un deporte potencialmente competitivo. De hecho, no es raro ver al final de un punto que se acerca el rival a tenderte la mano e incluso, si eres novato, seguramente hasta te dé algún consejillo de cómo mejorar. ¿Os imagináis esto en algún otro deporte? Y es que la honestidad y el juego limpio son uno de los pilares fundamentales de este deporte. Oye, pero ¿eso no es de frikis? Bueno, podría ser más grave. Podrías jugar a Quidditch. O peor aún, a curling. Otro punto importante a mencionar es que se trata de un deporte mixto. Es decir, chicos y chicas juegan codo con codo en el mismo equipo. Y es que aquí no importa si eres chico, chica, si eres más alto, si eres más bajo, ya que puedes adaptar tu estilo de juego a tus características. Por ejemplo, una persona más pequeña se cubre más cantidad de cuerpo con el escudo, mientras que una más alta pues puede aprovechar su mayor distancia. Cada uno adapta su estilo de juego a cómo se sienta más cómodo. También hay que resaltar que no todo es destreza individual. Ya puedes ser campeón mundial de esgrima, que si no entiendes las dinámicas del juego, lo que nosotros solemos llamar visión de campo, tu equipo no llegará muy lejos. Y es que el componente de estrategia en el Jugger es brutal, ya que durante un partido ocurren una gran cantidad de eventos al mismo tiempo, y saber leer el flujo del partido y qué decisión tomar en cada momento es vital. Pero que su complejidad no os asuste. Como hemos dicho, la gente es muy maja y se preocupa mucho por ayudar a que los jugadores nuevos aprendan y mejoren rápidamente. Pero sobre todo, la razón principal por la que deberías jugar a Jugger es que es muy divertido. ¿Y qué más le puedes pedir a un deporte? Haces ejercicio, la gente es maja, tiene gran potencial estratégico y competitivo, es apto para todo el mundo,
y sobre todo te diviertes. ¡Es perfecto! Así que ya sabes, si te interesa este deporte, suscríbete a este canal para más contenidos. Y sobre todo, estate atento a nuestras redes sociales porque dentro de poco sacaremos un vídeo hablando de cómo dar los primeros pasos en Jugger. Así que, 3, 2, 1, Jugger.